The Killer Project. La semana pasada no pude resumir el episodio 2 de la temporada 2 de The Last of Us porque aproveché Semana Santa para irme de vacaciones, pero ahora que ya estoy de regreso, a darle que es mole de olla. No, el idiota regresó. El capítulo 2 empieza con Abby teniendo una pesadilla del día en que murió su papá, específicamente cuando un mage masacró a todas las luciérnagas en el hospital St. Mary donde se iba a llevar a cabo la creación de una cura, por lo que quienes nunca jugaron al videojuego seguramente ya están analizando patrones de que algo anda mal, belleza la cual al despertar ve a lo lejos que el condado de Jackson está mucho más civilizado de lo que ella creía, por lo cual al su equipo analizar que es prácticamente imposible saltar sus muros, derrotar a sus guardias y esquivar a sus perros para dar con el paradero de Joel, intentan convencerla de que la mejor opción es dejar el tema de Joel por la paz, ya que de continuar quienes podrían terminar muertos son ellos. Mejor vete, princesita. Y de ahí nos vamos con Ellie, quien es despertada de un sueñito por Jesse para patrullar los alrededores, parce el cual en un principio parece no estar muy contento de que Ellie se haya besado con su exnovia la noche anterior, pero luego le confiesa que ya sabía que Dina era lesbiana, ya que esa fue justamente la razón por la que terminaron, solo que como toda esta plática hace sentir a Ellie sumamente incómoda, le dice al Ojitos de Regalo que lo mejor será que ella patrulle los alrededores con Joel, ya que por más que esté furiosa con él, ha pasado mucho tiempo sin que tengan una actividad de padre e hija, a lo cual Jessie le responde que será imposible ya que Joel salió a patrullar con Dina desde hace una hora, por lo que no le queda de otra más que aventarse el sermón de Tommy diciendo cuáles son todas las normas de seguridad en caso de que haya una invasión de infectados en el condado, ya que recién descubrieron un pequeño grupo de stalkers saliendo de debajo de la nieve y deben estar alerta, reunión la cual es aprovechada por el rabo verde que la insultó tanto a ella como a Dina diciéndoles tortillas por haberse besado, disculpas las cuales no son muy bien recibidas, pero al menos los sándwiches que les preparó sí. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. El problema es que una vez que salen a patrullar terminan atrapados en una tormenta de nieve, la cual les impide regresar al condado y no les queda de otra más que buscar refugio en el camino. Tormenta la cual por su parte también afecta a Abby mientras estaba en su turno de vigía, ya que al ver a lo lejos a dos miembros del condado de Jackson patrullando a caballo decide ir tras ellos, pero termina cayendo de una pequeña montaña directo a un grupo de cadáveres, cuando de repente resulta que los cadáveres más bien eran infectados congelados, los cuales al sentir su presencia despiertan con un hambre descomunal y le meten tremenda corretiza, incluso llegando al punto donde está a punto de darlas ante la horda. La buena noticia es que para su suerte es rescatada de último momento por el capo de capos Joel, quien suelta unos cuantos disparos por aquí y unos cuantos disparos por allá para salvarle el trasero. El problema es que quien no cuenta con mucha suerte es nuestro amado Joel, ya que al Dina llamarlo por su nombre despierta la atención de Abby, por lo que al tener grandes sospechas de que él es el asesino de su papá, el Dr. Jerry, decide ofrecerles como refugio la cabaña donde se encuentran sus amigos, y como la tormenta de nieve cada vez se está poniendo más intensa, a Joel y a Dina no les queda de otra más que aceptar. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Capítulo el cual cada vez empieza a ponerse más tenso, primero porque al Ellie y Jesse enterarse de que Joel y Dina no se han reportado, salen a toda velocidad en sus caballos a buscarlos cada uno por su cuenta, luego porque a los miembros del condado de Jackson intentar arreglar la tubería se dan cuenta de que está infectada del hongo Cordyceps, y como por la primera temporada se sabe que los infectados están interconectados a ella, pues al estos brutos entrar en contacto con ella inmediatamente provoca que la horda de infectados más cercana reciba la señal de que hay humanos en la zona, señal la cual es tan fuerte que la horda se olvida por completo de Joel, Dina y Abby y se dirigen a toda velocidad hacia el condado, así que los miembros de Jackson rápidamente activan las alarmas y le piden a todos los ancianos, mujeres y niños refugiarse en sótanos, mientras que el resto se saca el rifle como mi tío y se posicionan en las alturas para borrarle los sesos a los máximos que puedan, aplicando estrategias como lanzar tanques de gasolina primero para aplastarlos, luego para que la gasolina se esparza lo máximo posible entre ellos y por último lanzar antorchas para que los desgraciados ardan en el infierno. ¡Que arda Troya! Pero si creen que ahí acabaron los problemas, resulta que entre la horda se encuentra tremendo bloater, o sea la cuarta y más peligrosa etapa de la infección, quien lleva mi tripofobia a niveles brutales y a su vez logra derribar los muros permitiendo que la horda arrase con todo a su paso, así que al Tommy percatarse que el bloater dirige toda su atención hacia su esposa María, se aprieta los calzones y le vacía todo un lanzallamas hasta hacerlo chicharrón, mientras que su amada por su parte tiene la brillante idea de liberar a sus perros de ataque como la última esperanza del condado de Jackson de sobrevivir, perrijos los cuales
hombres son inmunes al hongo, ya que al tener una temperatura y una química cerebral diferente a la de los humanos hace que el hongo sea incompatible con ellos, pero eso no quita el hecho de que sí los podrían descuartizar. Escena la cual emocionalmente es espectacular, aunque el CGI deja un poco que desear. ¡Viene pelea generada por computadora! Y de ahí regresamos con nuestro amado Joel, quien ya una vez sano y salvo en la cabaña que ofreció Abby, resulta que de sano y salvo no tiene mucho, ya que a la desgraciada decirle al resto de su equipo que él es Joel, inmediatamente toman a Dina del cuello y la inyectan para dormirla durante 1 hora, mientras que a Joel por su parte lo encañonan, verifican que todas las características que les dijeron los testigos del Hospital St. Mary coincidan con las suyas, y por último lo interrogan sobre dónde fue la última vez que vio a las luciérnagas, así que al no quedarle de otra más que confesar que en Salt Lake, la desgraciada infeliz le mete un escopetazo en la pierna y luego le pide a su compañera Mel que le haga un torniquete para comenzar con la tortura durante la cual le hace saber que el día que arremetió contra las luciérnagas en el hospital asesinó a 18 soldados y a un doctor inocente, y ese doctor era nada más y nada menos que su papá, a quien le metió un balín en la cabeza sin siquiera mirarlo a los ojos según las palabras de las enfermeras que quedaron como testigos, acto el cual fue tan bajo que por más que su código militar sea jamás asesinar a un indefenso, romperá ese código el día de hoy con Joel. ¿Cómo te atreves, maldita? Así que la móndriga infeliz toma un palo de golf, le mete un ostión en la herida del balazo y luego continúa con la masacre de puñetazos, incluso llegando al punto en que su equipo le pide que por favor ya se detenga, pero ella por el rencor que le tiene continúa moliéndolo a piñas solo que fuera de pantalla, ya que de ahí nos vamos con él, y quien después de milenios por fin logra dar con la cabaña, lugar en el cual al entrar se encuentra con Joel a punto de turrón más ensangrentado que una minita en el día 28, así que inmediatamente le dispara a Abby, pero su equipo logra desviar el disparo a tiempo, mocosa la cual suelta navajazos por doquier, pero es inútil ya que logran someterla, por lo que no le queda de otra más que intentar reanimar a Joel a distancia, quien da su último aliento para intentar recuperar su relación con Ellie, solo que la desalmada mierda hija de su madre, pelos de elote, cara de tostada desnutrida, como te encuentre en la calle te meto la de tu vida, nada más porque estás re linda, vieja c***ona, porque si no te metí el c***ote por el hasta que se te desgarre, hija de la ch***ada. Este sujeto es incorregible. Pero bueno, ya me desahogué. El punto es que la perra ojete megalómana psicótica pendeja, repugnante y retorcida cucaracha panteonera malcida chupados, que puede besarme justo en el cortachurros y arder en el infierno de las oxigenadas de Abby, manda a nuestro amado Joel con el Papa Francisco. Dicen que hablo peor que un albañil, pero este huevón se pasó de verga. Episodio el cual termina con Manny queriendo asesinar a Ellie por haberle rajado un pie, pero el resto del equipo se lo impide, ya que del único que querían vengarse era de Joel, así que recogen sus cosas y se van, dejando a Ellie devastada arrastrándose hacia el cadáver de Joel, a quien toma de la mano con la esperanza de que este dé la más mínima señal de vida, pero lamentablemente no es así, así que no les queda de otra más que regresar con su cuerpo hacia el muy devastado condado de Jackson. Ya no te puedo sentir. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Sax, Valdenius, Bernardino Osorio, Armand Durán, Torres Ortiz, Juan Carlos Mejía, Arias Crypto que dice: Killer, tus intros son las mejores. A eso se le llama una victoria. Nadie puede derrotarme. Y Leiva Hugo que dice: Killer, a mí me gustaría darle matatena a tu prima. Yo también. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, duro y nos vemos a la próxima.